¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por escucharnos. Gracias por considerarnos para compartir la palabra. Gracias por la invitación que tenemos cada 2 semanas para poder compartir la palabra de Dios. Es una bendición, es un privilegio. Ahora sí no estamos en penumbras como el viernes pasado, ni con problemas de ningún tipo, de clima ni de nada. Entonces estamos aquí, gracias a Dios, compartiendo la palabra. Gracias por la oportunidad. Recordemos que es un privilegio el poder escuchar la palabra de Dios, así como hablar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Corintios, de la epístola de Corintios, el capítulo 1 que estamos viendo. Hace 2 semanas pusimos una pausa porque Dios puso en nuestro corazón compartir otra cosa que fue muy oportuna. La verdad es que fue la palabra de Dios, fue Dios el que puso esa palabra hablábamos acerca de recordar lo que el Señor ha hablado y confiar en sus promesas y confiar en quién es Él y confiar en lo que Él nos ha enseñado en tiempos difíciles. Y fue muy ad hoc a la situación que se pasó. Pero gracias a Dios por eso, porque Dios ha respaldado, porque Dios respalda, porque Dios es fiel. Y fue un tiempo muy especial el compartir esa palabra. También tuve la oportunidad de compartirla acá en la congregación y fue también, gracias a Dios, una bendición por lo que Él nos pudo enseñar. Pero vamos a retomar el libro, la epístola a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 1. Hace 3 semanas ya o 4 semanas, nos quedamos en el versículo 8 y versículo 9, muy importantes, por cierto, porque decía: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hablamos de la fidelidad de Dios y de la esperanza que, entre otras cosas, que tenemos usted y yo, de que podemos compartir la palabra y podemos orar con la palabra y podemos orar y tener comunión con el Señor y Él nos escucha. Tenemos la esperanza de que Él va a escuchar lo que usted y yo le digamos ahí en su presencia. Y vimos que el hecho de que Cristo tenga comunión con usted y conmigo cada día y que Él esté con los brazos abiertos para poder escucharle y para que Él nos escuche, es parte de la fidelidad de Dios, porque no nos paga conforme a nuestros hechos, no nos paga conforme a nuestras obras, sino que usted y yo nos podemos poner a cuentas con el Señor y Él abre sus brazos, Él abre sus puertas para que usted y yo tengamos comunión con Jesucristo y a su vez Cristo, que es la entrada, que es la puerta, poder llegar al Padre. Qué privilegio el que el Señor ponga todos los medios para que usted y yo tengamos comunión con Él, el creador del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es Dios y en su fidelidad Él permite que usted y yo tengamos comunión con Él. Gracias a Dios por eso. Eso fue lo que vimos en esa última ocasión que hablamos del capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y vamos a continuar con el versículo 10. Está tremendo lo que vamos a ver. Estaba estudiando esta parte complementada con otras también de Corintios y por ahí Filipenses también. Y vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escucharte, Señor. Gracias porque, mi Dios, tú nos hablas, tú hablas tu palabra, tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos exhortas, Señor. Todo, Señor, con el objetivo de que seamos transformados a tu imagen y semejanza para el día de Jesucristo. Gracias porque tú lo dices en tu palabra, Señor: el que comenzó la buena obra la finalizará en el día de Jesucristo. Gracias porque tú no dejas las obras inconclusas y nosotros somos tu obra y no nos dejas inconclusos, no nos dejas a medias. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder tenerte, de poder tener comunión contigo en nuestros tiempos de intimidad, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de estudiar la palabra, Señor, en lo íntimo contigo, también en compañía de la iglesia, porque somos un cuerpo. Tú nos has hecho tu cuerpo, tú nos has hecho miembros de tu cuerpo. Aleluya, Señor, qué privilegio el poder servirte. Yo te ruego que reveles tu palabra al corazón de mis hermanos, a mi corazón, Señor, para que
entendamos, Señor, el privilegio de poder colaborar contigo y ser parte de tu cuerpo, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, y a mí permíteme hablar solamente lo que es tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 10, versículo 11, dice, versículo 10, otra vez lo vuelvo a leer: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que os habléis todos una misma cosa. Primera parte que podemos ver aquí, la manera como habla Pablo. Fíjate bien esta importante frase que dice aquí. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a hablar así, mi hermano. Tenemos que aprender a hablar así, pero para poder hablar así y con tal firmeza y con tal autoridad y con tal denuedo y con tal verdad y con tal respaldo, primero tenemos que llenarnos de Cristo. Esa es una regla, ¿estamos de acuerdo? Es un preámbulo de todo esto. Dice: os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, yo quiero invitarte a que todas las cosas que hagamos, que digamos, sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar llenos del Señor Jesucristo. Para eso, usted y yo tenemos que aplicar lo que vimos en el versículo anterior la vez pasada. Tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí nos llamó el Señor. El Señor, nuestro Dios, nos llamó, ¿verdad?, en su fidelidad a tener comunión con Cristo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que usted y yo estemos llenos de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Usted debe estar lleno de Cristo, yo debo estar lleno de Cristo. Por lo tanto, ¿para qué es esto? Para que podamos andar en Cristo y todo lo que hagamos sea en el Señor. Dice su palabra en una parte más adelante en el Nuevo Testamento: en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Y quién llena todos esos requisitos? El Señor Jesucristo. Entonces, para que usted y yo podamos andar en Cristo, tenemos que llenarnos de Cristo teniendo comunión con Él. Ahora bien, tomando en cuenta el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, fíjese que es muy importante que entendamos que todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, todos nuestros argumentos, todo lo que queramos hacer, todas nuestras intenciones deben pasar por un filtro que es la palabra de Dios. Amén. Debe ser la palabra de Dios. Y si pasa por la palabra de Dios, si pasa por ese filtro, entonces podemos decir en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que todo lo que usted y yo queramos hacer, mi hermano, tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no le estaba diciendo aquí: yo les digo, hermanos, les ruego porque así se me ocurre, les ruego porque así pienso yo, les ruego porque es mi tradición, les ruego porque es una idea muy buena. No, no dijo eso. Dijo: les ruego, os ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es, mi hermano, que usted y yo estemos llenos de la palabra de Dios, porque fíjese lo que pasa. Vuelvo al versículo 9. Si usted y yo somos fieles también en tener comunión con el Señor Jesucristo cada día, vamos a conocer su palabra, vamos a entender su palabra. Llámese comunión con Jesucristo, tener tiempos de oración íntimos con el Señor, tiempos de lectura, de escudriñar su palabra. Amén. Esos son los tiempos de comunión, aún también cuando estamos en la iglesia recibiendo la palabra de Dios. Entonces quiere decir que si usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios, si usted y yo entendemos la voluntad de Dios, entonces todos nuestros argumentos, todas nuestras ideas, nuestras bonitas ideas, todas nuestras intenciones van a quedar de lado si no van acorde con la palabra del Señor. Tenemos que aprender a hacer esto, mi hermano. Pablo muchas veces menciona: os ruego en el nombre de Cristo, os ruego en el nombre del Señor.
Por ahí menciona algo, no recuerdo, creo que es acerca del matrimonio, sí, que dice que si no te quieres casar, mejor, ¿verdad? No te cases, pero dice Pablo, eso lo digo yo. O sea, Pablo dice, ahí sí aclara, Pablo dice, bueno, eso es mi opinión, ¿no? Pero qué importante es esto, mi hermano, que usted y yo, ¿verdad? Reconozcamos que tenemos que hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona cómo Pablo en esta parte dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si tú estás colaborando con el Señor, si tú quieres hacer algo para el Señor, si tú quieres exhortar a alguien, si tú quieres predicar, si tú quieres cantar, si tú quieres dar clase, debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero para eso debes estar lleno del Señor. Yo no puedo decir alguna idea mía y decir en el nombre del Señor Jesucristo yo te invito a que te revuelques cuando te llenes del Espíritu Santo. Yo no puedo decir eso, porque eso no va acorde, hay un choque ahí. No va acorde con la palabra del Señor. Y eso que te digo a lo mejor te da risa, pero es la verdad. Hay lugares donde pasa eso, ¿no? En el nombre de Jesucristo ríete o revuélcate. Perdón. Eso no va así. Eso no es así. Tenemos que tener una vida llena del Señor. Tenemos que tener una vida que busque al Señor. Amén. Y que aprendamos a hablar así. Y no solamente me refiero a decirlo, sino a enfocarlo de tal manera que todo lo que yo vaya a hacer, por ejemplo, se me ocurre ir a compartir en la calle donde está la congregación, vamos a compartir allí, ¿verdad? Pues, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que meter en oración, me tengo que poner de rodillas delante del Señor, ¿verdad? Para hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, qué importante es eso. Qué importante es eso, que todo lo que pensemos hacer sea en el nombre del Señor Jesucristo. Por ahí, de verdad, si tienes algún plan de vida, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Que te quieres casar, que por ahí estás a tiempo de casarte, a tiempo de tener una pareja, una novia o un novio, estás a tiempo, no sé, de emprender un negocio, que sea en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, qué importante es. Aquí lo que Pablo les habla acerca de lo que él les quiere mencionar a los corintios, les dice en el nombre de Cristo. O sea, quiere decir que no venía de él. En Gálatas dice, un versículo que Pablo habla y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero la primera parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al decir, mas Cristo vive en mí, o sea, al Pablo confirmar esto, da pie a esto que está diciendo. Como está lleno de Cristo, más si ya no vivo yo, o sea, ya no son mis ideas, ya no son mis argumentos, ya no son mis intenciones, ya no son mis bonitas ideas, sino que como Cristo vive en mí, ahora les puedo decir en el nombre de Cristo. Y lo que dice más adelante, ahorita lo vamos a checar, ¿verdad? Pero lo que quiero que comencemos a ver es esto, mi hermano. Es esto. Antes de decirte la idea o el contexto completo de este versículo, quiero invitarte, mi hermano, a que ya no vivas tú, sino que Cristo, que vive en ti, sea el que hable, sea el que obre. Amén. Te decía hace rato, si Dios pone en tu corazón el compartir la palabra de Dios en esa colonia, ¿verdad? En donde está la congregación, tiene que venir de Dios, tiene que ser confirmado, entonces va a ser hecho en el nombre de Cristo. Y si es en el nombre de Cristo, va a haber un fruto. Pero si lo haces con otras intenciones, si lo haces porque se te ocurrió, si lo haces en fuera de tiempo, van a haber problemas. ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo vas a hacer en el nombre de Cristo, lo vas a hacer en tu nombre. Hay una parte en el libro de los Hechos, me parece que es, en donde llegan unos hermanos ahí, dice que llegaron a reprender a un endemoniado. Y le dijeron, en el nombre del Dios de Pablo, te reprendemos. En el nombre del Dios de Pablo.
Entonces el demonio le dice, a Pablo lo conozco y a Dios también, pero ustedes no. Y los corretea y les pone una zarandera impresionante. ¿Por qué? Porque no iban en el nombre del Señor y ellos no estaban en el nombre del Señor. Ellos no estaban en Cristo. Cristo no vivía en ellos. Ellos querían, no sé si querían llamar la atención, querían fama, querían parecerse a Pablo, no lo sé, o a los apóstoles. Pero lo hicieron fuera de tiempo, lo hicieron mal, no estaban llenos de Cristo, ¿verdad? Aquí lo importante es que usted y yo estemos llenos de Cristo para que todo lo que hablemos sea en el nombre de Cristo. Amén. Que quede claro eso. Luego, otra parte de aquí mismo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que te decía. Pero ¿qué es lo que les dice Pablo? Aquí viene el contexto de lo que dice Pablo. Primero yo te hablé de la acción primera, ¿no? De que todo tiene que ser en el nombre de Cristo, que tenemos que estar llenos de Cristo para que actuemos siempre como Cristo quiere que hagamos. Luego dice, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira, mi hermano, uno de los principales problemas que hay en la iglesia es la división. Un gran porcentaje de las congregaciones que hay, por lo menos en nuestro país, un gran porcentaje es porque fueron generadas por una división. Es decir, hubo una diferencia de opinión, hubo una contienda, hubo una envidia, hubo cosas similares. Entonces dijo, como a mí ya no me parece esto, como a mí no me toman en cuenta, como no estoy de acuerdo con el pastor, porque lo que quieras. Y se van y dividen la congregación y se llevan a unos hermanos y arman su propia congregación, y muchas de esas congregaciones están muertas, están frías, lamentablemente. No hay nada del espíritu en ellas. Es un problema muy grave, mi hermano. Es un problema muy grave, muy grave, cuando hay contiendas entre pastores por diferencias de doctrinas. Yo me pregunto si el Señor, si buscamos al mismo Señor, si buscamos al mismo Cristo, si estamos llenos del mismo Espíritu, ¿por qué hay diferencias? ¿Sabes por qué hay diferencias? Por lo que te decía anteriormente. Cuando se descuida la comunión con el Señor, cuando se descuida la palabra y se hacen cosas fuera de la palabra de Dios, entonces empiezan las diferencias. Por eso, mi hermano, tanta insistencia en la congregación de decirte, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, muévete, camina, actúa conforme a la palabra de Dios. Si tú actúas conforme a la palabra de Dios y yo actúo conforme a la palabra de Dios, no hay pierde. ¿Estamos de acuerdo? Si tú oras conforme a la palabra de Dios y yo oro conforme a la palabra de Dios, no hay por qué haber problemas ni diferencias. ¿Sabes cuándo entran las diferencias? Cuando metemos nuestra cuchara, cuando metemos nuestra opinión, cuando metemos nuestros argumentos, cuando metemos nuestros sentimientos. Es que no estoy de acuerdo con el líder de alabanza porque no me pone a tocar. Ahí hay una diferencia, ¿no? Y es que yo dirijo mejor que el otro. ¿Dónde dice la palabra de Dios que debe ser así? ¿Dónde dice que tienes que revelarte la autoridad? Al contrario. Si el líder de alabanza, y pobre, los de la alabanza siempre les toca, pero bueno, siempre, yo también estoy ahí metido, así que no se preocupen. Entonces, si el líder de alabanza obedece la palabra de Dios y dice que hay una autoridad que debemos de sujetarse a esa autoridad, y él ejerce esa autoridad porque fue puesto en ese lugar, y él piensa que tú también te vas a sujetar y tú te sujetas, entonces no hay problema. Es ok, tú dices eso, yo me sujeto. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Tú piensas que me voy a sujetar, entonces yo pienso que me debo sujetar y no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Tan fácil como eso. Pero cuando yo empiezo con mis argumentos mundanos,
de decir, es que yo toco mejor que él, es que yo canto mejor que el otro, es que ¿por qué no me pone a mí? Es que yo soy mejor. Entonces ya empiezan las cosas del mundo, entonces hay un choque con lo espiritual y se empieza una contienda. Cuando usted y yo, ¿verdad?, empezamos a movernos conforme a la palabra de Dios y hablamos todos una misma cosa, no habrá divisiones, mi hermano. Déjeme decirle algo, fíjate bien, y vuelvo a un versículo que mencionamos mucho, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted está en la palabra de Dios, está en el mismo espíritu, y yo estoy en el mismo espíritu del Señor, en su palabra. No estamos conformados a este siglo, porque este siglo te dice, este mundo te dice que tú tienes que sobresalir, que tú tienes que llamar la atención, que tú tienes que ser el mejor, que tú tienes que ser el primero, que tú tienes que ser el famoso, que tú tienes que ser el non plus ultra. Eso dice este mundo. Pero si estamos en Dios y no estamos conformados a este siglo, sino que tenemos un entendimiento renovado, vamos a entender la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, cuando se ejecuta la palabra de Dios en la congregación y tú y yo tenemos un entendimiento renovado, entendemos que es agradable y perfecto. Pero no voy a tocar hoy, o bueno, vamos a pobres de alabanza, vamos a dejarlos a un lado. Pero no voy a dar clase con los niños hoy porque no me pusieron a dar clase con los niños. Pero así lo hicieron, así se decidió. Y como yo tengo un entendimiento renovado, entiendo que esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y me voy a sujetar. Amén. Si voy a predicar, ¿verdad?, la palabra del Señor, me dicen, es que hoy no vas a predicar, hoy te vas a sentar. Y yo tengo mi entendimiento renovado, ¿verdad? Voy a entender que esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y quien hable la palabra de Dios, yo le voy a dar gracias a Dios por esa palabra que se va a hablar. Como esposa. Si la esposa está con un entendimiento renovado, si la esposa no está conformada a este siglo, sino está conformada al Señor, va a entender que el sujetarse a su esposo es la voluntad de Dios, porque así lo dice su palabra, y es agradable y es perfecta. El mundo, ¿qué te dice? No te puedes sujetar al marido, él no es más que tú tienes los mismos derechos, tú tienes que sobresalir, nadie te manda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas que el mundo ha torcido. Porque para Dios es tan importante el hombre como la mujer. Y cada uno tiene un lugar específico en el cuerpo de Dios. Amén. Entonces, si tú entiendes eso, yo entiendo esto, entonces estamos pensando una misma cosa. Digo, son varios ejemplos que te pongo, ¿verdad? Pero eso solamente se logra, mi hermano, cuando tenemos un entendimiento renovado, cuando no estamos conformados a este siglo. Entonces, hablamos de una misma cosa. Si tú estás en el Espíritu y yo estoy en el Espíritu, no hay ningún problema, vamos a caminar juntos. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando hay situaciones aún, diferentes congregaciones, que uno piensa una otra y el pastor se pelea con el otro pastor porque es que tú tienes menos gente, yo tengo más gente, entonces yo soy más importante, y así se catalogan en muchos congresos de pastores. Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Ahí te lo menciono, es lamentable, es que los que tienen más gente son más importantes que los que tienen menos gente. Mi pregunta es, ¿en dónde dice eso? En la palabra de Dios. Pues pobre, el Señor Jesucristo tenía 12. Si vamos a esas, Cristo, pobrecito, ¿no? O sea, digo, es una cosa totalmente fuera de lugar. Pero el mundo así piensa, el mundo así... ¿Te das cuenta cómo aún se puede dar eso? Aún se puede dar eso pero ¿cuándo pasa eso? O sea, ¿cuándo se determinó que la congregación más grande es más importante que la congregación más pequeña? ¿Sabes dónde se determinó? En la mente humana. Y lo metieron al cristianismo.
Entonces, eso ha permeado de cosas raras y extrañas. ¿Pero qué fue? Pues cuando el hombre metió su cuchara. Cuando el hombre olvidó la palabra de Dios o ignoró la palabra de Dios, entonces metió sus mismos pensamientos. ¿Sabes a quién le pasó así? A los fariseos. Los fariseos y los sacerdotes en el tiempo de Cristo, ¿verdad? No reconocieron a Cristo cuando Cristo vino. Y lo decía en las escrituras, Salmos, Proverbios, Zacarías, Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Pero ellos empezaron a meter sus ideas para sus propios beneficios. Entonces, cuando llegó el momento que Cristo vino, no le conocieron. Porque metieron sus argumentos. Entonces, ya no pensaban una misma cosa con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo aquí dice con mucho ahínco y con mucha autoridad, dice que hablen todos de una misma cosa. ¿Y cómo vamos a hablar de una misma cosa, mi hermano? ¿Cómo vamos a hablar, hablando de las cosas espirituales, cómo vamos a hablar de una misma cosa? ¿Cómo es posible eso? Si estamos en un mismo espíritu. Si tú te llenas del Señor y yo me lleno del Señor, si tú lees tu Biblia y yo leo la Biblia, ¿verdad? O sea, qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es eso. Dice en 1 de Juan, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Ese versículo es muy interesante. O sea, si tú estás en luz y yo estoy en luz, tenemos comunión. Podemos hablar de una misma cosa, no van a haber divisiones, sino dice, vamos a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate, en 1 Corintios capítulo 12, vamos allá. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate la importancia, o fíjate la insistencia que habla Pablo en esta carta acerca de un mismo cuerpo y un mismo espíritu, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, ¿verdad? No importa que seas griego, seas judío, esclavo, libre, somos llenos de un mismo espíritu, ¿ok? Dice 14, además el cuerpo no es solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Ok? Versículo 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Luego dice, bueno, quiero ahondar un poco en el 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sabes qué es esto? División. ¿Sabes cuándo empieza este rollo en la congregación, en la iglesia? Es decir, no, es que yo a ti no te necesito. Cuando alguien dice, es que ¿por qué está cantando él y yo no? Está diciendo, a ti no te necesitamos, me necesitan a mí. Argumento humano, mente humana, envidia, egoísmo, mentira. Es terrible, no es tan sencillo. Aguas con eso. ¿Por qué comparte la hermana? ¿Por qué comparte el hermano y yo no? Yo sé más. Aguas. Porque ese fue el pensamiento de Satanás. Yo puedo ser igual a Dios. Y fue el mismo pensamiento que quiso meter en Eva.
con que ustedes, con que Dios les dijo que no querían ese árbol porque pueden ser igual a Él. Fíjate bien cómo está eso. Fíjate bien de dónde viene esa rencilla, esa división, esa cuestión del murmurar, del señalar, de tener una diferencia. Mi hermano, la palabra de Dios debe ser lo que nos une. Fíjate, en el tabernáculo, cuando se construye el tabernáculo, ahí luego lo lees en Éxodo, Levítico, se habla de que el tabernáculo estaba unido por maderas. Una madera no es tan valiosa, la verdad, ¿no? Por más cara que sea la madera, por más fina que sea, nunca va a tener un valor como el oro, por ejemplo. La madera se ponía con otra madera, ¿verdad? Ahí se ponían las dos. Yo no soy carpintero, algunos de ustedes, a lo mejor sí lo es. Pero las amarraban. ¿Y sabes qué hacían? Dice que la cubrían con oro. Esas dos maderas puestas. Así, haz de cuenta. Las amarraban y las unían. Y luego las cubrían con oro. ¿Sabes qué simboliza eso? Una madera eres tú, imperfecta. Una madera soy yo, imperfecto. Sin mucho valor. ¿Y sabes qué es el oro? Cristo. Entonces Cristo cubría o nos cubre. Y cuando ese oro, ¿verdad?, se ponía sobre las maderas, solidificaba y hacía que esas maderas estuvieran unidas. Eso es lo que pasa. Cuando tú tienes tus pensamientos humanos y yo tengo mis pensamientos humanos, pero los hacemos a un lado para que Cristo nos cubra y nos llene, entonces somos unidos en Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces no hay divisiones. Entonces no hay de que no te necesito. Ni tú y tú me digas, yo tampoco te necesito. Eso es mentira del diablo. Porque, te repito, tú eres una madera, yo soy una madera, débiles si quieres, sin mucho valor. Pero viene Cristo y nos cubre. Gloria a Dios por eso. Entonces no hay contiendas, no hay divisiones. Entonces estamos pensando una misma cosa. Si tú piensas en lo que Cristo habló y yo pienso en lo que Cristo habló y tú actúas conforme a lo que Cristo habló y yo actúo conforme a lo que Cristo habló, entonces estamos en lo mismo. Morimos a nosotros mismos. Yo muero a mis ideas, quizá a mí de chiquito me enseñaron unas cosas muy diferentes a las tuyas. ¿Sabes dónde pasa mucho eso? En el matrimonio. En el matrimonio de repente llega, todo es bonito, qué padre, nos casamos, nos luna de miel, regresamos, estamos bien enamoriscados, ¿verdad? Y llegas al primer día en tu casa y llegas tú a lavarte los dientes y ves la pasta de dientes ahí toda bonita, toda puesta, ¿verdad? Y llegas tú y la aprietas del medio, ¡plac!, y te lava los dientes, ¿verdad? Y la cierras. Y luego llega tu esposa y ¡guau! ¿Quién apretó? Pues ¿quién más? Pues con el que te acabas de casar. Hay una diferencia ahí. Estoy haciendo un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Porque tu esposa estaba acostumbrada a que se apretaba la pasta de dientes de atrás, ¿no? Con todo orden, con toda limpieza, pero llega el hombre y la aprieta de la mitad, ¿no? Entonces, y la deja toda destapada y chorreada. Entonces, ahí hay diferencia, digo, es algo muy cotidiano, te repito, ¿no? Hay cosas más serias, ¿no? A la hora de comer, o a la hora de hablar, o a la hora de disputar ahí, o de una diferencia que arreglar, digo, son cosas ya mayores. Pero ¿sabes cuándo se hace a un lado esto? Cuando llega Cristo y los cubre de oro. Cuando la esposa deja de lado su forma de pensar, el esposo deja de lado su forma de pensar y le enfocan en Cristo. Obviamente no me refiero a la pasta de dientes, sino ya me refiero en formas de pensar, ¿verdad? Porque eso es tremendo. Los que se van a casar, ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Cuando hay diferentes opiniones, cuando ella trae costumbres de su casa, cuando yo traigo costumbres de la mía. Y por eso muchos matrimonios
lamentablemente no terminan bien, y sobre todo, y eso es cuando no está Cristo ahí en medio. En serio, cuando se pierde la comunión con Cristo y cuando empiezan a surgir argumentos y opiniones de cada uno que dejan a Cristo de lado, entonces son mis opiniones contra tus opiniones. Y ahí vienen los problemas. Igual pasa, digo, ahí en un matrimonio, o pasa en la congregación, ¿no? Es que no me gusta cómo dirige la alabanza. Déjame decirte una cosa. Acá nos pasó. Acá había una manera en que era la alabanza, ¿verdad? Y yo creo que ya lo he comentado. Y de repente Dios empezó a enseñarnos, a mostrarnos cómo tenía que ser la alabanza, que había cosas que cambiar, que las canciones no tenían que ser tan almáticas, las canciones no tenían que ser tan sentimentales, es lo que yo siento, ¿no? Que voy a llorar como un niño. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? ¿No? Y entonces canciones pueden sonar muy románticas, cristianamente hablando, muy bonitas, pero no hablaban nada de Cristo. Entonces, cuando Dios empieza a mostrar que tenemos que cantar, alabar al Señor conforme a su palabra, las cosas empezaron a cambiar. Y que ya no era tanto la emoción. Claro que por eso Dios nos dio un alma y sentimos y lloras o te gozas y gritas y está bien. Mientras sea en el orden de Dios, mientras lo almático no sobrepase lo espiritual. Entonces, cuando Dios empezó a tratar eso, por ejemplo, la alabanza, y empezamos a hacer un lado cantos que no hablaban de nada de la palabra, que mencionaban ahí a Cristo muy así, trataban más cerca del hombre, hablaban más de las circunstancias, hablaban más de lo que me hiciste, Señor, que de lo que era reconocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, Cristo. Cuando teníamos que hablar más de la obra del Señor, cuando tenemos que hablar más de las virtudes, de la belleza del Señor, más de nuestros beneficios. Y muchas eran canciones que pegaban y que prendían, y canciones que hacían sentir bien al alma, ¿verdad? Aunque no decían nada de Dios ni de Cristo. Y empezamos a quitarlas. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que mucha gente no le gustó. Mucha gente dijo, oye, y mi canto ese que habla acerca de llorar como un niño, que me hace llorar a mí. No, pues ya lo hicimos un lado porque de Cristo no habla nada, ¿no? Y cosas así, cosas X, ¿no? Canción, pues esta canción que prende mucho, sí, pero eso que dice no va acorde con la palabra de Dios. Entonces mucha gente se fue. Dijo, no, a mí no me gusta aquí, y se fue. O sea, le dieron prioridad a sus argumentos, le dieron prioridad a sus opiniones, le dieron prioridad a lo que ellos pensaban. Cuando en la congregación se le estaba dando la prioridad a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque ya lo que Dios había puesto no había sido idea de un hombre. Estamos cantando canciones. Aquí la palabra de Dios dice, esto es lo que voy a cantar. Igual con la predicación. Cuando se empezó, bueno, gracias a Dios siempre había una palabra genuina, una palabra del Señor, una palabra correcta de parte de Dios. Gracias a Dios por eso, siempre. Y cuando se hablaba y se empezó a hablar la palabra de Dios de una manera más profunda, es a lo que quiero llegar, más profunda, ¿verdad? Donde golpeaba más a nuestro yo, golpeaba más, o el Señor quebrantaba más nuestra vida. Mucha gente no le gustó y se fue. A Cristo le pasó. No, hasta Cristo les dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Pero ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cualquier cosa que golpee en tu forma de ser, en tu carne, en tu alma, y vaya, chécalo con la palabra de Dios. Y si va conforme a la palabra de Dios, lo que se cantó, lo que se predicó, entonces quiere decir que entonces en ti había algo que no estaba tan correcto. Pero dale gracias a Dios por eso, porque Dios te lo mostró. Y entonces quítate esos argumentos, quítate esa altivez. Fíjate cómo en ese versículo dice, que en un versículo que dice dice derribando todo argumento. No me acuerdo muy bien ahorita el versículo completo,
pero habla de la altivez, cómo los argumentos son producto de la altivez. O sea, de que yo pienso mejor, yo sé qué es lo mejor. Entonces está en altivez y entonces salen mis argumentos. Y ahí me ha pasado, me pasó, se estaba predicando la palabra, yo ahí escuchando y decían algo que ay, me pegaba y decía, híjole, no, es que no estoy de acuerdo con eso, no, porque yo pienso que no tiene que ser así, porque tenemos dignidad, y de repente iba la palabra de Dios y decía, guaps, sí, cierto lo que dijeron, sí, cierto, Señor, perdóname. Doblaba mis rodillas, le pedía perdón a Dios y mi vida era transformada. Gracias a Dios por eso. Cuando hay algo, mi hermano, déjame decirte algo. Cuando haya algo que en ti cause contienda, división, chécalo con la palabra de Dios. Si te causa, es que eso no, yo no comparto eso que se habló, que se cantó, que se compartió, chécalo con la palabra de Dios. Si tienes un corazón entendido y conformado a la palabra de Dios, con una mente renovada, vas a doblar tus rodillas, vas a pedirle perdón a Dios y Dios va a transformar tu vida. Pero si no, quiere decir que algo anda mal ahí y tienes que pedirle perdón a Dios. Porque eso puede, si lo dejas, si esa semilla y la ignoras, bueno, ya la voy a dejar así, no lo dejes así. Porque eso es como una semilla que puede dar un fruto. Y ese fruto va a traer que tus argumentos crezcan y tu carne se fortalezca y haya una división. Fíjate bien, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y si somos un cuerpo en Cristo, tenemos que hablar lo mismo. Fuimos rescatados, mi hermano. Fuimos rescatados de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Fuimos rescatados de eso. Tú y yo ya no pertenecemos a las intenciones o a los argumentos o a las opiniones de este mundo. Hay gente, de verdad, hay gente con la cual puedes platicar. Hablo gente cristiana. Puedes platicar del Señor y es un ministrar, wow, impresionante. Puedes pasarte horas y horas y horas y hablas de Dios y hablas de Dios y te hablan de Dios y te llenas y te llenas y te llenas. Y luego hablas y llenas al otro y es una administración porque estamos en un mismo espíritu, en una misma mente, estamos en una misma cosa, no hay división. ¿Por qué? Porque el hermano está en luz y yo estoy en luz. Pero si tú estás en luz y yo no va a haber ese fluir. Por eso es necesario. Porque aquí Pablo dice, y es con mucho ahínco, y luego lo menciona más adelante. Y si cuando dicen, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, dice, como si fuéramos algo nosotros. ¿Por qué? Porque los corintios estaban empecinados en que yo soy de acá, y yo soy de allá, y yo soy de Pablo. Dice, no, es Cristo. Mi hermano, y con eso termino, mi hermano. Guárdate de ignorar la palabra de Dios. Guárdate de ignorar la palabra de Dios. Guárdate de ignorar la palabra de Dios porque si no, no vas a estar en luz y no vas a poder tener comunión. Pídele a Dios que derribe tus argumentos. Pídele a Dios que derribe tus opiniones. Amén. Y todo lo que quieras hacerlo en el nombre de Jesucristo y hazlo en el Señor. Amén. En un mismo espíritu. Los que andan en el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Los que andan en la carne en cosas de la carne. Confórmate a la palabra de Dios y no te conformes a este siglo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. En esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Renueva nuestro entendimiento. Que muramos a nosotros mismos, Señor, para que podamos entender tu voluntad agradable y perfecta y estar en luz con la iglesia, con mis hermanos, porque somos un cuerpo donde tú eres la cabeza, tú eres el que mandas, no nosotros solamente nos sujetamos, Señor. Seamos esposos, esposas, miembros de la congregación, pastores, director de alabanza, maestros, lo que sea, Señor.
Si estamos en un mismo espíritu, esperaremos tu tiempo para que tú nos uses en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos, Señor. Gracias porque podemos estar recibiendo tu palabra, Padre. Bendecimos tu nombre, que nuestra mente sea renovada para estar en un mismo espíritu. Guárdanos de las divisiones y de las contiendas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos para la próxima y pues qué gusto poder estar con ustedes. Hasta la próxima.